Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes. Bienvenidos a la charla sobre crianza consciente. Soy Luz Janet Castro. Quiero agradecerle a Marjorie Arias, gestora de responsabilidad social, y al doctor Miguel Saogal, líder del programa Conscientemente, al cual pertenezco. Gracias, doctor Saogal, por animarme a dictar esta conferencia, la cual realmente es un tema que me apasiona. Estamos conectados en este momento por Facebook Live. Esta charla busca que ustedes encuentren formas de criar a sus hijos desarrollando su autoconocimiento. Su asistencia demuestra el interés por ser mejores padres y madres. Estaremos hablando básicamente de 3 puntos. Primero, voy a empezar a definir qué es conciencia, crianza consciente y crianza convencional. Segundo, voy a hacer un pequeño marco teórico de dónde nace esta palabra que en los últimos años se ha vuelto de moda. Y tercero, hablaré acerca del autoconocimiento, la apasionante transformación personal, la importancia de revisar nuestra historia personal y ver cómo estas experiencias previas han venido moldeando nuestra forma de ser, de sentir, incluso de percibir el mundo, y cómo nuestra crianza incide directamente en nuestros hijos, porque como padres realmente somos ejemplo y modelo. Muy bien, entonces, ¿qué es conciencia? Conciencia se refiere a esa capacidad del ser humano para reconocer y percibir la realidad que lo rodea, para relacionarse con ella, reconocerse dentro perdón un segundo. Un segundo, por favor. Bueno, no sé si ahí me escuchan mejor. Es que me estaban escribiendo que no se escuchaba muy bien. Por favor, me van indicando. Ahora se escucha mejor. Por favor, Bueno, por favor, yo espero que a ver si ahí me escuchan mejor. Bueno, entonces vamos a continuar. Por favor, cualquier cosa me informan a ver si de pronto ahí me escuchan mejor. Bueno, voy a empezar a hablar y voy a aumentar un poco el tono de voz, de que por sí pues hablo bastante duro y de pronto mi voz no estaba siendo tan fuerte como esperaba. Bueno, entonces voy a empezar a definir qué es conciencia. Conciencia se refiere a la capacidad del ser humano para reconocer y percibir la realidad que lo rodea, para relacionarse con ella y reconocerse dentro y reflexionar sobre ella. También realmente es un acto psíquico por medio del cual nos reconocemos a sí mismo dentro del mundo. Ahora bien, ¿qué es crianza convencional? La crianza convencional pues realmente es en la que yo me eduqué y en la que estamos siendo educados en este momento. La crianza convencional se centra principalmente en qué es lo que el niño hace, qué es lo que no nos gusta o qué queremos o necesitamos corregir o cambiar acerca del comportamiento del niño. Aquí hay instrucciones, todo el tiempo estamos corrigiendo al niño, se dice cómo se hace, cómo no se hace. El padre es totalmente controlador. Aquí hay jerarquía, padre e hijo.
Por otro lado, pues la crianza consciente realmente se centra en el sentir del niño. La tarea del padre es acompañar sin violentar, sin acudir a gritos, tratando de escuchar e interpretar sin juicio cuáles son las necesidades del niño, de nuestro hijo. Es conectarnos con la vivencia real infantil. Es decir, aquí realmente es un cambio de paradigma totalmente y nos estamos relacionando diferente con nuestro hijo. El hijo realmente es visto como nuestro maestro porque estamos aprendiendo de él y nosotros al mismo tiempo de él en este proceso de crianza. Es como si el niño, nuestro hijo y uno como padre estuviéramos andando juntos. Em, Realmente aquí como padres pues somos los principales responsables de gestionar las situaciones que se van presentando. No se trata solamente de atender a los niños, se trata también de reconocer qué nos pasa mientras estamos interactuando con ellos. Bueno, ¿y de dónde viene realmente este término de crianza consciente? Ya que en los últimos años, como les decía inicialmente, se ha convertido entre los padres en el término de moda. Quiero que vean que realmente ha sido un proceso largo y estudiado por varios autores e investigadores. Y es que en las últimas décadas se está gestando un cambio profundo en la forma como nos relacionamos adultos, niños y adolescentes. El psiquiatra chileno Claudio Naranjo, uno de mis grandes profesores en mi camino de transformación personal, como psicoterapeuta gestal integrativa, en el libro Cambiar la educación para cambiar el mundo, destaca de que del mismo modo que el Renacimiento italiano se concentró en el arte, el Renacimiento de nuestra época se está dando en torno a lo psicológico. Para mí realmente esto es muy cierto porque la crisis que estamos presenciando ahora, perdón, es de carácter psicológico. Un ejemplo de ello son los muchos cambios de desequilibrio emocional, depresión, suicidios entre niños y adolescentes. La Organización Mundial de la Salud revela el crecimiento avasallador de depresión y pronostica que en 20 años será la enfermedad con mayor incidencia en la mayoría de los países, superando el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y obviamente pues sin tener en cuenta lo que estamos viviendo en este momento con lo de la pandemia. El suicidio está dentro de las 5 mayores cifras alarmantes de muerte en los adolescentes, preadolescentes de 15 a 19 años. Realmente afortunadamente hay un movimiento ascendente de humanización de las relaciones y nunca antes en la historia de la humanidad supimos tanto de desarrollo infantil como sabemos hoy. Entonces, pienso que estamos en muy buen momento eh, para la educación y para nuestros hijos. Según Claudio Naranjo, él mencionaba que estamos en un momento inédito que no se había visto en la historia, donde estamos sustituyendo la educación jerárquica por una educación heterárquica, es decir, en la que todos participamos en las decisiones y donde cultivamos el respeto psíquico y físico de los adultos hacia los pequeños, sean o no nuestros hijos. Wilhelm Reich, un científico y humanista en los años 20 en Viena, él creó el primer proyecto de prevención de la historia dirigido a padres y a educadores. Eh, Educar al educador. Él realizó un trabajo preventivo que se iniciaba con mujeres gestantes. Fue el primero en concientizar a padres y a educadores sobre el delicado desarrollo
del bebé y del niño. Desafortunadamente, como pasa con ideas innovadoras y cuando se realizan cambios de paradigmas, las ideas de Rice no fueron aceptadas. Era más cómodo dejar sucumbir al ser humano en su propia ignorancia que prepararla para la salud emocional por medio de la prevención. Tuvieron que pasar muchos años para que Claudio Naranjo eh, enriqueciera este proyecto en su libro Educar para Ser. Y recientemente la neurociencia ha demostrado con sofisticados análisis de imágenes lo que en la psicología afirmaba desde hace un siglo, eh, que después del parto necesitamos de un útero psicológico, pues nacemos realmente con un cerebro increíblemente inacabado, el ser humano, ¿no? Y tardamos varios años en completarlo. Otro dato es que tu bebé necesita ser amado, arrullado y acariciado. Y si es un niño un poco más grande, pues necesita ser valorado, estimulado, escuchado, mirado, acompañado y necesita tener espacios de diversión y experiencias para desarrollar sus capacidades. Cuando dichas necesidades son satisfechas, el cerebro del niño, de nuestros hijos, segrega sustancias responsables del placer como la dopamina, las endorfinas, la oxitocina y la serotonina. Cuando hay abundancia de estas hormonas, se facilita el desarrollo de inteligencias, entre ellas la inteligencia emocional. Es así como el niño se sentirá ubicado, sabe quién es, a dónde va, controlará mejor sus emociones, conoce sus habilidades y sus talentos y se va a sentir más dueño de sí mismo. A su vez también va a ser empático, respetuoso. En conclusión, va a tener mayor capacidad de adaptación y de resolver problemas interpersonales. Es importante aquí recordar que en los 3 primeros años es donde se da un aumento extraordinario en la producción de sinapsis, es decir, en las conexiones neuronales. Los descubrimientos de la neurociencia ratifican las revelaciones del psicoanálisis de que el desarrollo infantil se da por etapas, lo cual significa que ciertas etapas son favorables para la consolidación de las actitudes emocionales, cognitivas y físicas. Eh, y desafortunadamente hoy vemos muchos casos que los padres a los 6 meses ya quieren que el niño camine o que aprenda a leer en etapas que no es. Entonces es muy, muy importante realmente respetar esas etapas del niño. Ahora veamos cómo incide en nuestra educación, que es el tema que realmente nos ocupa cuando decidimos gestar o adoptar un niño o asumir esa condición paterna. Cuando, bueno, me disculpan, voy a hablar siempre como de la condición paterna y hablo y hago referencia paterna, materna e incluso a los educadores, la cual es una experiencia transformadora. De repente ya no somos hijos y nos hemos convertido en cuidadores, nos hemos convertido en padres. Y el cuidador o padre es el resultado realmente de nuestro propio desarrollo infantil, de la estructura de carácter que desarrollamos y del nivel de conciencia que tenemos sobre nuestro comportamiento personal. Donald Winnicott, un pediatra y psicoanalista, él hablaba del cuidador suficientemente bueno y mencionaba que este cuidador es aquel que busca trascender las limitaciones personales, trascender los estados de ánimo
y la propia reactividad que tenemos en beneficio pues de nuestros hijos, de nuestros pequeños. Y claro, pues el cuidador suficientemente bueno no es el padre, no es la madre idealizada. Simplemente se trata de alguien con una auténtica presencia ante un bebé, ante el niño. Y lo que no nos permite realmente estar auténticamente presente es nuestro carácter, con sus rasgos dominantes y automáticos. Porque es que un cuidador bueno entiende que engendrar o adoptar un niño exige apertura a un proceso de transformación personal. ¿Y qué es eso de la transformación personal? En pocas palabras, es una metamorfosis mental, diría yo. Es autoconocimiento, es estar dispuesto a ver todo de uno mismo, es conocerse. Para que ocurra una transformación personal, requerirá vehementemente de nuestra parte un cambio, poner afuera, al lado todas las excusas que tenemos, porque siempre vamos a tener excusas y más cuando nos corresponde justamente hablar de nosotros mismos y de la parte de autoconocimiento, ¿no? Y tercero, uno tiene que estar dispuesto a dejar a un lado el pasado y enfocarnos en el presente. Una vez tenemos reunido como estos tres aspectos, es importante realmente tener claro que la transformación personal no ocurre de pronto apretando un botón o asistiendo a un taller o a un espacio de meditación. Realmente la transformación personal requiere un trabajo arduo, un trabajo perseverante. Y decirse a realizar una transformación personal realmente es un reto. Se requiere que veas tu vida como un proyecto en donde vamos a tener que identificar nuestros miedos, asumir riesgos y salir de la de la zona de confort, que pues realmente estar supuestamente bien es fácil, ¿no? Eh, en este autoconocimiento vamos a tener que reconocer realmente la infancia real que hemos experimentado, especialmente la distancia que hay entre aquello que nos aconteció y aquello que creemos recordar. Y es reconocer realmente todo el nivel de desamparo, la soledad, violencia, desarraigo, mentiras, abusos, castigos o en ocasiones incomprensiones. Y todo esto va a marcar a fuego lo como nos ha tocado sobrevivir en términos emocionales. Y si no tenemos un panorama realmente claro sobre las experiencias de nuestra niñez, difícilmente, realmente difícilmente vamos a poder comprender aquello que nos acontece hoy en día y que está incidiendo directamente sobre nuestros hijos. Recuerden muy bien, eh, nuestra niñez está marcando realmente y está incidiendo directamente en la crianza de nuestros hijos. Pero ¿qué pasa si no tenemos ningún recuerdo? Esto es muy frecuente. Realmente el olvido es un recurso fabuloso de la conciencia. Si cuando fuimos niños hemos vivido situaciones demasiado dolorosas, abandono, abandono por nuestra madre, desprecio, falta de amor, exigencias desmedidas, soledad o lo que sea, la conciencia olvida estas escenas. Una vez borradas, podremos seguir viviendo. Sin embargo, las experiencias quedan ahí. Las experiencias no es que desaparezcan, sino que se alojan en un lugar invisible que Freud llamó el inconsciente y que luego Jung llamó la sombra. Ese lugar invisible, imagínense ustedes como si fuera atrás de un telón del escenario de un teatro.
desde este sitio escondido realmente hace estragos. Por eso es importante cuando estemos atravesando alguna crisis vital, tratar de recuperar esos recuerdos que traen información muy valiosa sobre lo que nos sucedió y reflexionar también sobre qué es lo que hicimos a partir de eso que nos sucedió. Yo en consulta realmente he encontrado con papás, y bueno, no solamente con papás, con adultos, diciendo, pero ¿para qué voy a recordar esas cosas? Esto yo prefiero no hacerlo. Yo contesto siempre que esto es fundamental y evocar y sanar esas memorias, porque es como si con los ojos vendados no pudiéramos comprender realmente a nuestros hijos y pues va a ser muy difícil compadecerlos si no hemos retomado el contacto íntimo con el niño o la niña que nosotros hemos sido en nuestra niñez. Entonces es aquí donde nosotros hablamos del niño interior o de la niña interior. Y ese niño o esa niña interior realmente es nuestra parte intuitiva. Es la suma de todas nuestras experiencias, de nuestros recuerdos, de nuestras emociones y experiencias, bien sean buenas o malas, de nuestra infancia. Y con todo el abanico de todos nuestros sentimientos realmente de dolor, de felicidad, de tristeza, de intuición, de curiosidad, de sentimientos, qué sé yo, de abandono, de miedo y de rabia. El niño interior realmente incluye todo lo que tiene que ver con el ser y con el sentir. También en este autoconocimiento y que a todos nos ha pasado y lo hemos vivido, nos encontramos con los introyectos, lo que nos tragamos de pequeños sin digerir, lo que repetimos sin darnos cuenta con nuestros hijos. Y introyectos son realmente todas esas órdenes, todos los mandatos, todas esas creencias, esas frases que nos decían, perdón, y que oíamos en la casa, en el colegio. Es que yo aquí no sé exactamente, me gustaría como qué introyectos habremos escuchado a ese nivel. Em, por ejemplo, yo les puedo decir a nivel familiar, eh, uno ha escuchado, o de pronto todos hemos escuchado, tú no sabes, no interrumpas, cuando los adultos hablan, no interrumpas cuando los adultos estén hablando. Tú no te puedes equivocar. La única obligación, esto lo escuchábamos cuando estábamos pequeños e íbamos al colegio, yo lo escuché, la única obligación que tienes es estudiar. Bueno, otra puede ser no molestes, con la mano no se come. Bueno, mira, el pelo así no te queda bien, tu opinión no importa. Bueno, son muchísimas y variados introyectos que realmente hemos escuchado en nuestra niñez. A nivel del colegio, y que incluso algunos profesores hoy en día en los colegios lo mencionan. ¿Eres tonta o qué? ¿Te faltan 5 dedos? Tienes que hacerlo, te guste o no, tienes que estudiar, o si no, en el futuro no serás nadie. Y en algunas personas, y en estos días hablaba con un joven y él me decía que uno de sus introyectos justamente era que los deportes y lo artísticos no eran importantes. A nivel cultural, los niños no lloran, compórtate como una señorita, da las gracias, di por favor, dame o da un beso. Entonces le estamos enseñando a los niños que quieran o no, tienen que saludar con beso a todo el mundo. Este es uno de los puntos que tenemos que respetar. Eh, Otro proyecto es que los niños, y yo creo que todos lo hemos escuchado, las niñas
juegan con muñecas y los niños juegan con pelotas o con carros, ¿no? Y pues más adelante a nivel cultural, cuando vamos creciendo, que es importante tener una carrera, un trabajo, un coche, casarse, tener hijos antes de los 35. Bueno, realmente recibimos de pequeños y y seguimos recibiendo introyectos cada día, nada que hacer. Aquí lo importante es saber con cuáles me quedo porque me sirve y cuáles descarto porque ya no me sirven. Y saben, lo peor es cuáles me he creído. Y aquí lo importante es saber ya cuáles no me sirven. Entonces, en vez de tragárnoslos sin digerir, podemos eh, mirar a ver cuál de estos introyectos realmente va con nosotros. Realmente todos, como siempre digo yo, hemos tenido heridas en la infancia, en menor o mayor grado. Hemos recibido mensajes sutiles de cómo teníamos que ser, cómo nos teníamos que comportar, qué podíamos o no decir. Eh, y para tener el reconocimiento, la aceptación o la atención de mamá, del papá, del profesor, del abuelo, hacíamos todo lo que ellos esperaban de nosotros. Entonces es cuando empezamos realmente a dejar de ser nosotros mismos por miedo a ser rechazados o no ser tenidos en cuenta, eh, a no ser queridos ni aceptados tal y como éramos. Realmente yo hago mucho énfasis que conocernos es importante para la crianza de nuestros hijos. Yo les pregunto, ¿eso que nos pasó es lo que queremos que le vuelva a ocurrir a nuestros hijos? Reflexionemos por un momento. Ahora realmente a mí me toca decir que esto no quiero que le ocurra a mis nietos, porque mis dos hijos ya están bastante grandes, Sebastián y Natalia. Y ellos llegaron a mi vida tan pronto terminé mi carrera universitaria, donde quería mostrarme a nivel profesional, laboral, como madre, como esposa, desafiando mis límites de paciencia y entrega y responsabilidad. Y por supuesto que cometí errores, o si no, pregúnteles a mis hijos, por mi falta de conocimiento. Para aquella época no había tanta información de crianza como hoy en día. Y bueno, y realmente lo más importante, no había realizado mi trabajo de autoconocimiento. Entonces, por favor, Sebastián y Natalia, y a todos los presentes, a los papitos, los futuros papitos, no dejen que sus hijos pasen la vida buscándose a sí mismos como estoy haciendo y lo que están haciendo muchos de ustedes. Pero bien, volvamos al tema. Casi siempre educamos a nuestros hijos como nos educaron. Ustedes pueden decidir y tienen el derecho de poderlo hacer distinto. Nuestros padres hicieron lo mejor que en ese momento pudieron hacerlo. No contaban con conocimientos o recursos. Aunque nosotros hayamos sufrido algunas consecuencias de sus actos, no olvidemos que ellos también tuvieron una infancia difícil, con toda seguridad en manos de nuestros abuelos. Pero pues el aquí y el ahora nos corresponde a nosotros como padres. Nosotros nos corresponde escoger qué haremos con todo eso que nos ocurrió, con todo eso que nos hicieron, con todas esas palabras y frases que aún están resonando en nuestra cabeza. La cotidianidad de hoy de los psicólogos, de terapeutas, maestros, psicopedagogos, médicos, es recibir en su consultorio o en colegios padres inseguros y culpabilizados que temen equivocarse o creen que ya se equivocaron en la crianza de sus hijos.
Los padres buscan orientación y en otras esperan que el colegio les resuelva lo que ellos no saben qué hacer. En otras pidan que el neurólogo o el psiquiatra que le receten medicamentos para que de forma o mágica desaparezca el problema. En estos casos, el problema no es el niño, es el padre, porque realmente es el padre quien reacciona ante los pequeños por lo que vivió en su infancia. Como vemos, es perjudicial para el niño verse convertido en depositario de toda la neurosis de sus padres o educadores, que por desgracia es bastante común. O sea, mucho ojo porque es que también son los educadores, ¿no? Y esto valdría la pena que incluso de todo lo que estoy mencionando, también los educadores lo tuviesen en cuenta. El autoconocimiento, como ven, es necesario para revisar nuestra historia personal y descubrir cómo esas experiencias previas han ido moldeando nuestra forma de ser, de sentir y de percibir el mundo. Esta realmente es una herramienta muy útil para no repetir la historia con tu hijo, para podernos quitar eh, ese juez interno y para saber cómo actuar frente a las emociones y sentimientos de nuestros hijos. Tu comportamiento incide directamente en tu hijo y de ser inadecuado, pues puede tener el desarrollo de tu hijo. En los primeros años, tu hijo necesita realmente un padre seguro que no lo juzgue, pues esto le permitirá entender sus propias señales internas y desarrollar su creatividad. A su vez, tu hijo necesita también sentirse seguro para desarrollarse, para ser autónomo, para crecer. Y con toda seguridad, cuando sea adolescente, va a poder aventurarse en su propia vida y dejar con comodidad el hogar. No debes criar a tu hijo bajo la ley del miedo y del temor, de ahí la importancia de la autoobservación. Yo repito y repito porque esto es bien importante, de descubrir ese lado oscuro que todos reprimimos y que sin darnos cuenta realmente nos domina a la hora de educar. Bueno, esto es todo por esta tarde. Este tema realmente es muy apasionante. De esto salen muchas aristas y muchas cosas que con toda seguridad vamos a tener oportunidad en otras ocasiones. Por esta tarde llegamos hasta aquí. Solo me resta agradecerles. Me están comentando por aquí que hay una pregunta que qué libro nos recomiendas. Bueno, mm, para mí hay de los libros, El despertar de la infancia y sobre crianza consciente de Chefali de Savary. Si quieren, yo ahora coloco bien los nombres de tanto del libro, de los libros. Otro puede ser La infancia, la edad sagrada de Ivana Reicher. No sé si tenemos otra pregunta. ¿Qué pautas recomendaría, perdón, para una crianza consciente? Bueno, ay, perdón, antes de que se me olvide, ya contesto esa pregunta. Eh, Al finalizar, vamos a dejar una encuesta sobre esta conferencia. Les pido, por favor, que la diligencien y más adelante, si tienen alguna inquietud, me pueden conseguir en el correo conscientemente@surrednorte.gov.co. ¿Qué pautas? Eh, bueno, yo básicamente, pues, una de las principales sería como ese acompañamiento, porque nuestro mayor trabajo como padres es generar a nuestro hijo esa seguridad, ese acompañamiento sin tratar de dirigirle la vida, el respeto,
Recordemos siempre que la opinión del niño va a ser muy importante, eh, y hacernos entender es un trabajo primordial y viene obviamente de nosotros porque pues el niño, en la edad que está, dependiendo en la edad, no va a comprender nuestros comportamientos, entonces es muy importante que los respetemos. La sinceridad, desde la verdad realmente alcanzamos valores más seguros para el niño. Lo va a hacer caminar más tranquilo a la hora de alcanzar sus objetivos y afrontar procesos de frustración. Entonces, a veces esa sinceridad es también cuando el niño hace la pataleta en el centro comercial, es decirle y sentarlo frente y decirle, no te puedo realmente comprar porque en este momento no tengo el dinero o por esta situación estamos pasando, y cuando somos sinceros realmente con el niño, esto va a ser importante. También tener mucha humildad, eh, tanto tanto padres como para los niños. La crianza realmente es una carrera de fondo y a veces no hacemos las cosas de la mejor forma, pero solo con el amor es que realmente logramos resolver muchas cosas. Ah, bueno, algo importante aquí es el juego también, entonces es importantísimo que generemos un ambiente lúdico, que seamos conscientes de la edad de nuestros hijos pues juguemos con ellos para un desarrollo motor, cognitivo, sensorial, la observación. Aquí en el juego hay algo bien importante que a veces no dejamos jugar a los niños solos, porque pobrecito, el niño solo, ¿qué va a hacer? Y no, el niño realmente necesita esos espacios, eh, de jugar solo y estar solo, y a cambio a veces los atafagamos yendo a la clase de tenis, de baile, de fútbol, de mil cosas, porque no queremos, pobrecito el niño, que esté sola, y ese espacio para el proceso y el crecimiento de nuestro hijo realmente lo necesita. Mm, eh, bueno, ¿qué formas recomiendas para iniciar ese proceso de autoconocimiento y realmente cómo sanar esas heridas de la infancia? Pues realmente es un poco lo que ya hemos visto. Para mí es súper importante iniciar con cuál es realmente ese autoconocimiento. mm, eh, si de pronto nos queda un poco complejo asistir, es como si empezáramos a hacer un listado de cuáles son mis debilidades, mis fortalezas, por un lado, que es algo muy básico, qué cosas, en ocasiones uno ni siquiera sabe exactamente cuáles son mis gustos, qué es lo que me llena plenamente. Entonces es empezar por esas pequeñas, por las cosas muy básicas, y cuando estemos en crisis o si nuestro hijo nos sacó el mal genio, entonces es sentar, respirar y como que realmente qué es lo que está pasando y porque esta situación me puso, por fuera, ¿no? Que me desequilibró tanto. Entonces, pues realmente autoconocimiento, autoconocimiento. Entonces, pues no sé, creo que muchas gracias nuevamente. Recuerden llenar el formato y les agradezco mucho, eh, la asistencia. Que tengan buena tarde. Gracias. No me he podido salir, perdón.